Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Está hablándole Pablo a los no judíos, a los no hebreos, a quienes se les compartió del Espíritu Santo, y no solamente en el sentido de igualdad, habiendo hecho de dos pueblos, habiéndolo hecho uno, y esto habiéndolo aceptado los hebreos, que derramó el Espíritu Santo sobre personas que no eran del pueblo de Israel. Pasó este maravilloso misterio no revelado en la antigüedad. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros esto? Va mucho más allá de la comprensión que nosotros logremos tener como personas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros llegamos a entender algo muy importante, que está escrito también en la palabra que vamos a leer, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así se determina claramente en Romanos 8. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces todo se trata de un asunto espiritual, y ese asunto espiritual está basado en un simple hecho, que es el que Dios viva en las personas, el Dios vivo y verdadero viva dentro de las personas en un cuerpo aún no glorificado, como el que nosotros tenemos al día de hoy, que sigue sujeto a desgaste, en un mundo que estamos sujetos a aflicción día con día, en un mundo en donde las tentaciones son cada vez mayores para abortar en la fe, para dejar la fe, que tenemos una presión sobre nosotros porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, de acuerdo con una persona que es un filósofo famoso, que se dio la tarea a través de muchos años de tratar de encontrar la médula de cada una de las religiones más famosas en este tiempo, no en religiones antiguas, muy antiguas, aunque las estudió porque es antropólogo, aparte de filósofo, una formación muy interesante, y estudió todas las médula, vamos a llamar así, principal de muchas religiones actuales, de todas las religiones que te puedas imaginar, desde la más famosa hasta las más nuevas, por desorbitadas que parezcan, las estudió. Y en una entrevista, en español, por cierto, no hay problema de traducción, que hayan puesto alguna traducción, porque fue en español latinoamericano, ya con eso te doy una pista de la persona. Perdón. Le preguntaron acerca de cuál era la religión en la que más le había impresionado. Y no habló acerca de la religión que más le gustó o que más le haya a él dado alguna satisfacción como persona para su necesidad espiritual, porque no estaba buscando satisfacer ninguna necesidad espiritual. Él no se declaraba en bancarrota moral, ni se declaraba en bancarrota espiritual, ni se declaraba en bancarrota financiera, sino simplemente era un filósofo antropólogo. Es un filósofo antropólogo. Y le dijo que la que más había impactado su curiosidad y que decía, no se atribuía a este mérito, sino que ya anteriormente otras personas lo habían hecho, pero de tiempo atrás e incluso de siglo anterior, era que la única religión, vamos a llamarle así, era que se declaraba con absoluta certeza que solamente el cristianismo era el que decía que Dios mismo, con todas las características de Dios, vivía dentro de las personas que profesaban su fe a través de un proceso no religioso, sino a través de algo que decía que los cristianos denominan fe, y que no a través de un culto o alguna iniciación o algo parecido físicamente hablando, o de algún sacrificio, o de entregar algo, o de seguir a alguien, sino simplemente a través de una cuestión en el corazón de las personas. Dios vivía
y decía que vivía en ellos. Y ese Dios era el Dios de la Biblia al que le dicen, y lo es, el Dios que le dicen que es el creador. Entonces, para nosotros, el Dios que es, ya entendiendo en términos teológicos bíblicos cristianos, es Dios creador, Dios sustentador y Dios juez. Dios creador, porque todo lo que existe fue por Cristo, para Cristo, en Cristo y de Cristo, todas las cosas hechas por el Padre, por medio de Jesucristo, para su gloria, que también es ese Dios sustentador, que sustenta todas las cosas, y Jesucristo lo decía, desde creador de separar y crear toda la creación, haciendo una ridiculez la teoría del Big Bang y todas las teorías que no llegan a explicar, que no logran cómo satisfacer la simple pregunta de que cómo es que algo salió de la nada si es nada. Nada puede salir de la nada, es muy simple, no se necesita ser científico para entenderlo, y que es sustentador de todas las cosas, y que aparte que es sustentador, Jesucristo comentaba en un evangelio que desde esa creación gloriosa hasta el más mínimo detalle dentro de la naturaleza, porque todo le pertenece a Dios. Dice, mía es toda la tierra, es de Dios porque Él es el creador. Y Jesucristo en el Monte de los Olivos decía, sabe contar cuántos cabellos tienen en la cabeza, que los que sufren algún tipo de calvicie no lo sabe, no se preocupen, sino que sabe todo, es una parábola, digamos. Pero si algo que yo estuve tratando de investigar, si lo estaba diciendo como un simbolismo o era realmente que estaba hablando de forma específicamente y de forma literal. Y en el contexto del Sermón del Monte está hablando de forma literal, que dice, no cae un pajarillo sin que el Padre lo sepa. ¿Sí? Desde los grandes eventos mundiales, los gobiernos, él pone y quita a los gobernantes. Es un problema esto para las personas de corriente arminiana, que dicen que finalmente quien decide la eternidad de cada quien es el libre albedrío de cada quien, y esa es la corriente arminiana acerca de la salvación, y como arminiano pues puedes perder la salvación y puedes ir, y el nuevo nacimiento lo pone como una cuestión, y la regeneración que viene a través de la redención de Cristo en su sangre, la regeneración que viene siendo el Nuevo Testamento, lo ponen en un lugar en donde no saben cómo acomodarlo, porque no se puede desnacer. Es decir, si el Espíritu te hace nacer de nuevo, pues obviamente, y se usan versículos como en el caso de Hebreos, acerca de que pues se puede caer de la gracia y se puede convertir en enemigo de Dios y alejado de Dios, habiendo una vez probado las bendiciones de las primicias. Se habla del fuego consumidor de Dios y se habla incluso en Hebreos que si llega la amargura uno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y este argumento arminiano acerca de lo que viene en el libro de Hebreos, debemos de entender que el contexto al final del camino es un contexto y un concepto hebreo en donde de la ley pasaron, todavía con todo y templo y sacrificio, pasaron a la gracia. Y es con Pablo, el apóstol Pablo, después de muchos años de formación y muchos años de revelación, trae un misterio el primer misterio del que Pablo habla. Son varios misterios no revelados en el Antiguo Testamento, pero puestos ya en el Nuevo Testamento, y el más glorioso de ellos es este: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y es Cristo en ustedes. Y hay muchos en Cristo
en el Nuevo Testamento. Y hay muchos en Él, en por Él y el para Él. En Él, por Él y para Él, en Cristo. Cosa que no se revela en el Antiguo Testamento. En Él somos, en Él vivimos, en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si permanecen en mi amor, yo permaneceré en ustedes. Si su palabra permanece en ustedes, yo permaneceré en ustedes. Si perseveran y se mantienen en mí, ¿sí? Mi Padre y yo haremos morada dentro de ustedes. Todo esto en el Evangelio de Juan todavía no alcanzaba la revelación todavía no alcanzaba de revelarse el misterio de lo que venía siendo esto para los gentiles. En el libro, a lo largo de la Biblia, habla del involucramiento de los gentiles de Dios en sus planes, porque el que invocar el nombre del Señor, como dice en Isaías, será salvo. Ese versículo está en el Antiguo Testamento citado por Pablo, pero está hablando que en la tribulación habrá personas no creyentes que creerán en Cristo porque estarán viviendo la gran tribulación, la gran tribulación y decir, y el Señor lo va a aceptar, ¿sí? Porque tendrán la oportunidad, cada uno de ellos, y bueno, pues ya lo escrito para cada persona está escrito en el libro de la vida, que está ahí, y habrá salvos, como ya lo hemos enseñado en este canal, del cual te pido que te suscribas, y que serán salvos en la tribulación. Pero aquí viene el asunto más glorioso, que al ser partícipes de estar en Cristo a través de una confesión de corazón de la fe verdadera en Cristo, es compartido el Espíritu Santo en un cuerpo no glorificado y solamente por gracia decirse, ¿sí?, templo del Espíritu Santo, como viene en Corintios. Algunas corrientes, sobre todo pues no sé, de ser parte, que nosotros somos parte integral del gran cosmos y que somos una parte inmateria y todo. La verdad es que al momento de pagar la tarjeta de crédito, vale un soberano pepino que yo sea parte integral del gran cosmos, ¿sí? Al quedarme en un problema o en el dolor, la verdad es que importa un soberano cacahuate, como diría un clásico, un cacahuate quemado, hermano. O sea, que vale un cacahuate quemado ser parte del cosmos unido a la grandeza de las estrellas. O sea, todo eso y sin consumir sustancias prohibidas, pues la verdad es difícil de que es más fácil creer en la Biblia de corazón que todos esos rollos, ¿no? O en religiones en donde hay que estarle macheteando al culto, hay que estarle macheteando a las obligaciones que son obligatorias para mantener el favor de Dios desde la antigüedad, desde sacrificios humanos en esta tierra mexicana, antes ya sabemos toda la historia, y que esos sacrificios humanos fueron en toda la tierra, en todas las culturas, en todas las religiones, siempre el sacrificio, o de atribuirle a la deidad el bien y atribuirle el mal al mal. En la Biblia tenemos bien claro que los bienes y los males salen de una sola persona y es Dios. Y que en este mundo, para nosotros, los que compartimos la grande revelación y la gracia de Cristo en nosotros, Jesús nos anticipó, pero en el mundo tendrán aflicción. De esa no nos libramos, porque se lo dijo a los apóstoles en sus últimos momentos. Pero dicen, pero confiad, yo he vencido al mundo. Digo, pero confiad, no tendrán aflicción. No, dijo, sí, tendrán aflicción en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa eso? ¿Que nos libra de la aflicción? No,
sino que Cristo en nosotros nos ha librado del voltear para otro lado y no perseverar en la fe y no tener paz y darnos por vencido, porque estamos padeciendo en los últimos tiempos el sacrificio y la purificación que la verdadera iglesia debe de tener antes del tiempo final, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, al estar nosotros pasando por todo esto, este gran misterio de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Perdón. Colosenses 1, 27 es la última parte del versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero vamos a dar el contexto completo. Vamos a ver desde el versículo 25, desde el versículo 24, dice, me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dices, caray, Pablo está diciendo, me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, es un privilegio si estás padeciendo y completando las aflicciones, no el sacrificio, sino las aflicciones. ¿Y qué es lo que le afligía a Cristo en la tierra? ¿Qué es lo que le afligía? La falta de fe. Se afligía porque no pudo hacer milagros en su propia tierra. Se afligía por la falta de fe en ciudades que rechazaron el evangelio. Y les decía, y bueno, pero para ustedes su castigo va a ser peor que en Gomorra. El peor castigo para ti, Capernaum, y para ti va a ser peor, ¿sí?, que en esas ciudades donde cayó fuego del cielo, como por ahí algunos lugares donde abunda el pecado. Dice, y yo padezco esas aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué le falta de aflicciones de Cristo? ¿Qué es lo que le falta? La falta de fe en las personas, ¿sí?, en donde alaban o bendicen a otro Cristo, a un Cristo diferente al que Pablo predica, que es el verdadero Cristo. Y está hablando de aflicciones. Dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, los no judíos, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Cumplidamente, sin echarme para atrás, seguirle. Nosotros leemos a través de las cartas la vida de Pablo, pero no leemos toda la vida de Pablo día con día. Y si hubiera una biografía de Pablo de día con día, veremos que pocas fueron las alegrías personales de Pablo. Pocos días veremos que disfrutó un cumpleaños que le celebraron. Pocos días veremos, como ejemplo, que haya disfrutado de un habano sentado viendo el mar y con una copita por ahí de algún vino, viendo el mar, acostado, sintiéndose así rico. Pocos días, si las habrá o las hubo, no lo sabemos, pero te aseguro que son menos. Un porcentaje pequeñito de los días completos de este apóstol y de los otros también. Leemos lo que Dios escribió por medio de ellos y nos lo dejó. Pero esta no es la biografía de Pablo.
Y las cartas de Pedro no son la biografía de Pedro. Y los escritos de Juan no son la biografía de Juan. Que por cierto el Apocalipsis sabemos que fue puesto en una isla, que no hacía falta, imagínate, era una isla que no hacía falta cárcel, porque era una piedra gigantesca, y era una cárcel, la isla de Patmos, que les llevaban comida y se la aventábamos, algo así como una serie que se llama Descanso de Cárcel, por ahí en inglés. Así, o sea, así era. Y ahí recibió la revelación la revelación de la revelación del Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo. Entonces, estos escritos no son la biografía de las personas. Mateo es el Evangelio de Mateo, pero no es el escrito de la vida de Mateo, el cual fue sacrificado. Todos los apóstoles pasaron por sacrificio, menos Juan. Entonces, no tenemos derecho ni excusa, ni satisfacción, ¿sí?, de siquiera compararnos a las aflicciones de estos hombres y mujeres. Como matrimonio, vemos a Atila y a Priscila, cómo ayudaron a Pablo, cómo introdujeron al verdadero evangelio a Apolos, cómo compartieron su amistad, y Atila y Priscila era un tipo de pastoreo, sí, de pastoreo al mismísimo Pablo, porque compartían el mismo oficio, pero Pablo se refugiaba en su casa. Y probablemente los únicos momentos de descanso de Pablo que tenía y de poder dormir tranquilo era cuando estaba con Priscila y con Atila en su casa. Y les platicaba y todo, o cuando venían hermanos a buscar a Pablo para decirle cómo iban avanzando, y todo se ponía a chambear porque Dios en ese momento recibía información de la iglesia de Colosas, recibía información de los Corintios, recibía información de las demás iglesias, pero la carta donde fue escrita, cada una de estas cartas que vemos, fueron escritas bajo circunstancias sumamente complicadas. Cuando la famosa epístola de le llaman la epístola del gozo, que es Filipenses, se llama así porque estaba en las peores circunstancias, ¿sí? Y le mandan a una ofrenda a Pablo por parte de los filipenses, y dice: gracias a Dios que se acordaron de mí. O sea, pues imagínate por dónde estaba pasando Pablo. Pero he aprendido a vivir en la abundancia y en la pobreza y tal, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fueron dichos en circunstancias sumamente precarias de este magnífico hermano que es Pablo. Y me gozo en las aflicciones, y porque para mí el vivir, lo escribe ahí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y empieza a decir una serie de cosas, dice: gócense porque el Señor viene siempre. Otra vez se lo digo: gócense. Y como dice gócense, a algún hermano por ahí se le ocurrió denominar la epístola del gozo, y pensamos que estaba en Disney, en cualquier lugar, con sus orejitas así de ratoncito, echándose un helado, y gócense, sí. O sea, no estaba en condiciones precarias. Y si le van a llamar a Filipenses la epístola del gozo, que le pongan la epístola de gozo en circunstancias precarias, para que el vulgo lo entienda mejor. Nosotros los estudiados lo entendemos.
Sigo leyendo entonces, versículo 26, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. No le fue revelado a Daniel, no le fue revelado a Isaías, no le fue revelado a Ezequiel, no le fue revelado a ninguno de los otros profetas que le llaman menores, que de menores no tienen nada. Si puedes leer Joel, o puedes leer Amós, o puedes leer todos los que le llaman menores, pero por la cantidad, pero no menores por revelación. En Joel viene escrito el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo Israel en el tiempo de la gran tribulación. En Joel viene descrito el día del Señor. En Joel viene escrito diga el débil, fuerte soy. Y el libro de Joel fue escrito en circunstancias bien complicadas porque llegó una invasión de langostas y destruyó todo. Y el contexto del libro de Joel, el profeta menor, fue escrito en tiempos de hambre, de angustia, de desesperación y sobre todo de queja. De queja por parte del pueblo y de queja por parte del mismísimo Joel. Esos son los profetas menores entre circunstancias, ¿ok? ¿Esto qué venía? Ya se me fue el avión. Fue revelado Cristo, gracias, en profetas menores, en profetas mayores. Ellos no lo tenían revelado, no se lo reveló a nadie. Dice, misterio oculto desde los siglos y edades, pero cuando ha sido, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. No dice a los profetas, dice a sus santos. Estos santos, ¿sí? Vemos que somos precisamente, en primer lugar, a las personas que han sido ya puestas en una condición que ninguna religión va a ofrecer o a tener, que es Dios mismo viviendo en ustedes. Pero es que todavía no está glorificado mi cuerpo. No, todavía no está glorificado mi cuerpo. Y hacemos muchas cosas en nuestro cuerpo que pueden deshonrar a Dios. Es cierto, pero Él vive en nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice una sola carne. Una sola carne es en el matrimonio, pero ni siquiera es una sola alma. Porque una sola carne en el matrimonio es cuerpo, pero son dos almas distintas que pueden estar en condiciones completamente distintas. ¿Sí? Y es una sola carne por el hecho consumado de la vida íntima y demás. ¿Sí? Pero no son una sola alma. ¿Ok? Ahora, dice un espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios. Dice que se ha manifestado a sus santos. Ese misterio lo vemos que al final son cosas, como dice 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. ¿Y a quién se lo está escribiendo? A los corintios. 1 Corintios 2:7. Efesios 3:4 y 5 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5 de Efesios 3 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas en el Espíritu, y por eso nos dejaron esta carta. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y cuál es este misterio entre los gentiles? Que es Cristo en ustedes, y esa es la esperanza de la gloria.
Ahora te voy a explicar y qué es la esperanza de la gloria. ¿Será acaso una cómoda butaca en una congregación para oír la palabra? ¿Será acaso una posición que me sienta yo tranquilo económicamente? ¿Será una situación en donde mis hijos sean los modelos que yo siempre pensé que iban a ser? ¿Será una vida en la que yo siempre pensé que iba a tener? No, nada de eso. Nada de eso. Es una aflicción temporal en esta tierra, anhelando la vida eterna. Y lo voy a volver a repetir. Y por lo cual te pido que te suscribas a este canal para que lo compartas con otros. Esta breve aflicción nos produce en nosotros cada vez más peso de gloria. Y esta breve aflicción, ¿sabes cuál es? Vivir en este mundo decadente, apestoso, miserable, perverso, lujurioso, avaro, mentiroso, ladrón, lascivo, vicioso, lleno de ira, lleno de amargura. Ese es el mundo, independientemente de la posición económica, independientemente de la cuestión laboral, independientemente incluso de la cuestión familiar. Hay algunos ilusos que todavía piensan que si toda su familia es cristiana, ya la hicieron y esperan una vida tipo Disneylandia, pero tienen que arrancar de su Biblia la parte donde Cristo dice, pero no piensen que he venido a traer paz a la tierra, porque voy a poner a la nuera contra la suegra. Bueno, eso ya lo sabemos. Ya, eso es de cajón. Pero voy a poner al padre contra el hijo y a la hija contra la madre y voy a traer división y voy a traer... O sea, a ver, espérame, ¿cómo? Por la fe. Por la fe. Entonces, se sigue siendo de aquellos ilusos que con las grandes campañas evangélicas, con las mega church, porque ahora hay que decirles así, mega church, y tener mega minister, o sea, puro megalómano, piensan que ya es alcanzar al mundo y no se dan cuenta que lo que está avanzando es el pecado. No es cierto que esté avanzando el evangelio. No, hay por aquí en este canal una predicación que dice que si habrá un avivamiento antes del arrebatamiento, y la respuesta es un no rotundo porque no está escrito. Y aunque el pastor famoso, no sé quién, le dijo, hablando del libro de Joel, por cierto, que le enseñó que iba a venir les daré la lluvia temprana y tardía, y está diciendo que eso es una revelación, que vendrá un gran avivamiento. No es cierto, es pretexto para vender más camisetas de su ministerio. No va a venir un gran avivamiento. Si quieres comprar su camisa que dice lluvia temprana y tardía, ni saben lo que significa. Está hablando el pueblo de Israel, por Dios. ¿Por qué? Porque no había sido revelado ese misterio. Y en lo que fue revelado fue el involucramiento de Cristo a las naciones. ¿Sabes para qué? Para juicio. Por eso Isaías, dícese de Isaías, del libro de Isaías, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque es la vara de hierro de Cristo, el Mesías, haciendo juicio a las naciones de los gentiles. Y es por eso el odio hacia los hijos de Abraham y del nieto de Abraham y de los nietos y bisnietos de Abraham, ¿sí? Y el peleo entre los mellizos para ver quién salía primero, y primero salió uno que se llamaba Esaú, y luego metió la mano y sacó la mano el otro, y traían un pleito desde pequeños, y le robó la primogenitura, y toda la historia ya la sabemos, de Jacobo y de Esaú y demás. Y todo esto
no fue revelado hasta este tiempo, que es que al no venir revelado más que a Cristo como la participación de los gentiles en la salvación. Isaías 42:6 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 45:21: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Señor justo y Salvador, y ninguno fuera de mí. Versículo 22: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ya estaba el involucramiento de la salvación de los gentiles en el Antiguo Testamento, pero no la iglesia, y mucho menos que en carne y hueso Dios mismo dijera: soy yo Dios viviendo en ustedes, y esa es la esperanza de gloria, viviendo Dios, no, Dios todopoderoso en nuestros cuerpos. Y dice: entonces, ¿por qué tengo aflicción? Porque eres templo del Espíritu Santo en un mundo lleno de aflicción y de pecado. Es que no lo entiendo. Pues ya lo sabes, ponte a orar. ¿Cuándo fue la última vez? Te pido, te ruego, te suplico en el nombre de lo que más quieras, en el nombre de Mickey Mouse, de Bob Esponja o de lo que quieras, lee tu Biblia, sigue tu plan anual. Todavía no termina enero y ya dejaste de leerla. O sea, lee tu Biblia. Es que ya la he leído, llevo 42 años leyéndola y me sigue revelando cosas el Señor. No dejes de leer tu Biblia sistemáticamente. No te va a ir mejor si lees diario tu Biblia. No. Es que si leo mi Biblia, entonces me voy a ir bien. No. No sé si se entendió la palabra de la conjunción de dos letras, N y O juntas, significan no. Pero se va a alimentar tu espíritu para que puedas afrontar la vida en la que el Señor te puso, teniendo paz. ¿Cómo? Comiendo diario. ¿Qué? Biblia. ¿Orando para qué? La oración fue a causa de nosotros. Dios no necesita que le oremos. Dios no necesita veladoras. Dios no necesita inciensos. Dios no necesita de nuestro tiempo valioso para orar. La oración Dios la dispuso para bendición nuestra. Dios tiene ángeles que le adoran, y ángeles. No mugrositos ahí, ministritos que venden disquitos y que se sienten ya... No. Ángeles, que no son ni hipócritas, ni que dicen que Dios nos abandonó, ni que dicen que quién sabe qué. No. Ángeles lo adoran. La alabanza, ¿sabes por qué la estableció Dios con este mundo aquí dentro de nosotros? Por causa misma de nosotros. Para nosotros es que le alabamos a Dios. La oración, la alabanza. Dios no necesita dinero. Dice Dios: ¿acaso tendré yo necesidad de tus toros o de tus sacrificios, o de que me ayudes, me eches la mano económicamente? No. Pero el diezmo y la ofrenda, ¿para quién es? Para beneficio de nosotros, porque dice: el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. ¿En dónde? En la iglesia. El congregarse como nosotros ahorita, aunque sea virtualmente, no es a causa de Dios. Dios no me necesita a mí detrás de este teléfono celular.
Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la razón? La razón es extraordinariamente simple. Es por nosotros. Si tú llegas a oír esta predicación hasta aquí, por el amor de Dios, compártela. Y no para hacerme famoso a mí, porque tampoco Dios necesita eso. Dios no usa más a los famosos. Dios te va a usar más a ti en lo secreto que un famoso que ya tiene su recompensa por ser famoso. Dice que tu izquierda no sabe lo que hace tu derecha al momento de dar. Que nadie se mantenerlo en secreto. Sé como alguien que aparece en un momento crucial una vez en la Biblia, como el que compartió, que compró el lugar donde iban donde sepultaron al Señor. Apareció de repente y compró ese lugar y que nada más le sirvió para día y medio o para 3 días hebreos, que el cuerpo del Señor en ese lugar, y aparece esta persona y ya. O las mujeres que limpiaron el rostro de Cristo en el sacrificio y les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y las mujeres se quedaron: uy, todavía que lo estamos ayudando nos dice que cuiden de nuestros hijos. Nunca faltó una doña Pelos de las quesadillas que habrá dicho eso. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? De verdad te lo ruego. Persevera. Es que yo no tengo problemas, pues no sé qué haces viendo esto, la verdad. Si no tienes problemas, pues bueno, compárteselo entonces a alguien que sí, que crea que se está ahogando en un vaso de agua, en la aflicción temporal de este mundo. ¿Por qué? Porque aunque se esté ahogando en un vaso de agua, hazle saber que el poderoso vive en él. Ah, entonces es un guerrero de Dios. No, es un obrero. Esos guerreros de Dios, no, Dios no necesita guerreros. Con un ángel destruye un pueblo en no más de un minuto. Como cuando David hizo el censo y que Dios empezó con un ángel a destruir hasta que se puso en medio del ángel y le dijo: perdóname, y tuvo que comprar un terreno y levantar un hogar, porque llegó el ángel del exterminio y andaba arrasando, y si hubiera arrasado con todo Israel, completito, por el pecado de un solo hombre que era el rey. ¿Sí? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y ese Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, ese en significa precisamente algo perfecto y maravilloso, estando en ustedes. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Lo voy a volver a decir, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y Él cómo anduvo? No anduvo de shopping, no andaba ocupándose de los negocios de la vida hasta que empezó su ministerio. ¿Y sabes a qué se dedicó Jesús antes de su ministerio? A trabajar, como cualquier hebreo. Hasta los 30 años de edad, como primogénito, manteniendo a su familia a falta de José, que no te hay registro de cuándo es que falleció, y por eso Cristo, nuestro Señor, estaba haciéndose cargo de su madre y de su familia, al punto en que en la misma cruz se acordó y le dio lugar a su madre, a María, y le dijo: hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo,
porque Él fue y se hizo cargo de ellos. Y deja su ministerio, deja su casa y a los 30 años de edad, que son muchísimos en el tiempo de vida que en esos tiempos existía a nivel general. Un hombre de 50 años ya era un anciano, ¿sí? A mí ya me tendrían entre algodones y con suero y a esta edad. Pero ahora con todo lo que tenemos, pues Dios ha permitido que se prolongue más el tiempo de vida. Gracias a Dios. Yo ahorita me caigo. No, no. A los 30 años, que es una edad avanzada para aquel entonces. Cristo no empezó su tiempo como los niños actores de hoy, que desde temprano empiezan y su vida dura poco por los excesos y las perversiones, pero Cristo no empezó su ministerio a los 12 años, que podría haber pasado, porque ya era legalmente un ciudadano. ¿Sí? Cuando regresaron a buscarlo y dónde está, y estaba con los ancianos, y hasta esa edad tuvo ya tenía la oportunidad. Pero de los 12 a los 30 años, ¿sabes qué hacía? Trabajar. En las aflicciones, ¿sabes de quién? Del yugo del Imperio Romano. Y pagando impuestos, ya le había echado el ojo a Mateo, pagando impuestos, trabajando y demás. No era pescador, pero era alguien que se dedicaba al oficio de su padre adoptivo, José. En realidad dice que carpintero, pero la madera no era trabajada así. En realidad era alguien que esculpía roca. ¿Sí? Y según hay un libro por ahí que se llama Jesús y su tiempo, del libro de selecciones, que ya no existe, ya no lo hicieron, y fue una edición especial la cual he conservado a través de tantos cambios de casa. He preferido conservar ese que varios libros de teología. ¿Por qué? Porque ilustra muy bien los tiempos, lo que pasaba en esos tiempos, y la carpintería, como hoy la entendemos, no era ese oficio. Era esculpir roca y era de alguna manera trabajar con piedra. Y trabajar sí con madera, pero más por el lado para ebanista, o pudiera ser construcción. Pero trabajó 30 años, pero brillando con una divinidad no manifiesta en el sentido de milagros, ¿sí? Y era Dios, y era hombre, y hasta los 30 años se manifestó. Entonces, dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún, fíjate bien, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Ser glorificados. Y esta breve aflicción en esta vida va a terminar. Y será manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, pues ya le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Esto es glorioso. Ya veremos tal cual es. La esperanza de gloria. Y Pablo sigue hablando de esto. Versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, fíjate bien, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo cómo le hacía Pablo para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús? ¿Cómo lo hacía? Por la gracia. Es decir, lo que a Pablo le tocaba era dejar la semilla de la palabra de Dios, y eso de hacer perfecto significa ser
completos o maduros, semejantes a Cristo. ¿Cómo? Bueno, como ya leí en Romanos 8:29, ese es el propósito de Dios. Ya presenté, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, que es y que esta madurez espiritual se define precisamente en Colosenses 2:2, y con esto termino. Colosenses 2:2 dice, fíjate bien, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. No todas las riquezas de este mundo, sino ¿cuál es la verdadera riqueza? El pleno conocimiento. El pleno conocimiento. Las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es este misterio de Dios Padre y Cristo? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Para qué? Para su único fin no era vivir bien, no era vivir tranquilo, no era ya tener algo seguro material, no era ya que te haga justicia la revolución, no es afiliarte a un partido político, no es simplemente perseverar en la fe de manera santa. ¿Sí? Con esto termino. Por favor, suscríbete al canal, comparte las predicaciones. Por el amor de Dios, lee tu Biblia y ponte a orar. Al menos enero y febrero, con tu plan de lectura, hazlo. Hazlo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Te lo ruego, te lo suplico. Mira, no nos conocemos seguramente, pero hazlo. Le quiero dar las gracias a todos los que participan en este ministerio con sus diezmos y sus ofrendas, sus oraciones sobre todo por nosotros para perseverar en este lugar lleno de maldad, lleno de muchas cosas malas. Como Acapulco no hay dos, gracias a Dios, porque si hubiera dos, créeme que ya no viviría nadie en este planeta. Entonces, ora por nosotros, ¿sí? Deja tus comentarios, es algo que nunca he pedido. Deja tus comentarios están abiertos los comentarios para tus comentarios en este canal para las predicaciones. Deja tus comentarios, lo que quieras, pero que pueda ser algo que nos pueda ayudar a servirte mejor. Deja tus comentarios. Dale like a este video y compártelo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y pronto, muy pronto, viene el Señor. Amén. Muchas gracias.